Básicamente, primero que nada, tenemos la gran dilatación del tubo digestivo que es el estómago, ¿cierto? Después seguimos y tenemos la porción pilórica del estómago, ya vamos en la descripción del estómago y tenemos todo lo que queremos. ¿Sí? ¿Puede grabar la clase? ¿Quiere que grabe yo desde acá? No le diga, ok, ahí ya se va a grabar. No. Si no grabo yo. Ahí está. Acá ya estoy, no. Bueno. ¿Aquí está ahí? Sí, ya. Ahí ya hemos grabado. Bien. Tiene que estar más inflado, pero no vino el inyector de aire. Bueno, decíamos el estómago, la gran dilatación del tubo digestivo, este se continúa directamente con el intestino, en el cual teníamos intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado, ¿se acuerdan cuáles eran las porciones? Duodeno, yeyuno e ilion, exactamente, ¿sí? Siempre tengan en cuenta tener el orden, el duodeno primero, el yeyuno y el ilion por último. Entonces tendríamos duodeno, ¿sí? Bien que cruza por aquí abajo, ¿ven? Y acá continúa con lo que sería el yeyuno. Yeyuno, todo esto es yeyuno. Y se acuerdan que no había un punto de demarcación en el límite entre yeyuno e ilion. Entonces, yo voy hasta el extremo final de lo que sería yeyuno y me continúo directamente con lo que sería ilion, ¿sí? El ilion posteriormente se continúa, en este caso tenemos el ciego, muy pequeño en el perro, básicamente 7-8 centímetros, y posteriormente ya continuamos con lo que sería el intestino grueso, ¿sí? ¿Se acuerdan la división del intestino grueso? Ciego, colon, ¿sí? recto. Ciego, colon, bueno, el nivel del colon esto ya se cortó, nos falta prácticamente todo el recto que va dentro de la cavidad pelviana, ¿sí? Acompañado de esto tenemos el órgano linfoide de la cavidad abdominal, ¿sí? Que sería el Vaso. vaso, exactamente. Bien. Vamos a ubicarlo. El estómago no es otra cosa que una gran dilatación del tubo digestivo. ¿Dónde está ubicado? No se olviden, en la cavidad abdominal, ¿sí? ¿Tienen bien en cuenta de dónde a dónde va la cavidad abdominal? ¿Se acuerdan? La cavidad abdominal va desde el diafragma, en su límite craneal, hasta la entrada a la cavidad pelviana, en el cual encontramos mayor parte, entre los órganos encontramos al aparato digestivo, glándulas anexas al aparato digestivo, los riñones y grandes vasos sanguíneos que se encuentran en el techo de la cavidad, ¿sí? Entonces, decíamos el estómago, gran dilatación del tubo digestivo. ¿Qué presentaba para su descripción? ¿Se acuerdan? No, así. Una base, un vértice, no, porque no tiene forma triangular. Había una rana buena para cualquiera. ¿Se acuerdan que tenía una curvatura? Dos superficies, dos curvaturas. Y dos o extremidades. O extremidades, exactamente, ¿sí? Entonces ven, una superficie, ¿sí? Que se aplica directamente contra el diafragma. Superficie parietal. Sí. Directamente contra la pared craneal de lo que sería la cavidad abdominal. Superficie parietal. Superficie visceral. Se relaciona con el resto de las vísceras en la cavidad. ¿Sí? Después teníamos, ¿qué otra cosa teníamos? Curvatura mayor, menor. Una curvatura, voy directamente a la más fácil, curvatura mayor. Sí. ¿Quién se inserta en la curvatura mayor? El ligamento del aumento mayor. El aumento mayor, exactamente, que es todo esto. ¿Sí? Y en la curvatura menor, el aumento menor. ¿Sí? ¿Está bien? Después teníamos dos extremidades. Una extremidad. Recuerden por dónde ingresa y por dónde sale el alimento, el bolo alimenticio en el estómago. ¿Qué estructura era la que mantenía o mantiene en comunicación la faringe con el estómago? Estructura muscular, el esófago, estructura muscular cilíndrica que presenta ¿cuántas porciones? 3. ¿Cuáles son? 3. ¿Cuáles son? Y abdomen. Exactamente, ¿sí? La más pequeña es la abdominal, que es esta, ¿ok? Esto, si tuviese yo el diafragma acá, inmediatamente después del diafragma se cortó, ¿sí? Y el otro extremo que tengo es el extremo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el otro extremo del estómago?
El extremo pilórico, exactamente, que es otra válvula que marca el límite entre lo que sería el estómago y los intestinos. ¿Bien? Profe, ¿empieza en el cardias o no antes en la extremidad? La extremidad izquierda sería, que es la extremidad la cual se relaciona directamente con el esófago, ¿sí? El estómago inicia a nivel de la terminación del esófago y continúa ya directamente con lo que es estómago como tal. Sí, adelante. Después vemos el tema de la lista, así que acércate nomás. Estamos hablando del estómago, la topografía, ya dijimos básicamente dónde está ubicado, la descripción, ¿sí? Y estamos dentro de las extremidades. Habíamos dicho que presenta dos superficies, una parietal, una visceral, dos curvaturas, una curvatura mayor, una curvatura menor, dos extremidades, una esofágica y una pilórica, ¿sí? O extremidad izquierda también. Indistintamente esofágica o izquierda es correcto, ¿sí? Después tenemos la extremidad pilórica, que es la que justamente funciona como válvula para impedir el paso del alimento desde el estómago hacia la primera porción del intestino delgado. ¿Cuál es la primera porción del intestino delgado? Duodeno. Muy bien, duodeno. Ahora, ¿se acuerdan de esta clasificación de la mucosa? Glandular y aglandular. ¿Y cuando era glandular, cómo era? Glandular y aglandular es correcto, pero tiene una denominación antes. ¿Se acuerdan algo de simple y...? Simple y compuesto. Simple y compuesta, exactamente. Esto es del perro, ¿sí? ¿Se acuerdan qué tipo de mucosa tenía? Simple. Simple. El interior de la mucosa completamente tapizado de glándulas, entonces es completamente glandular, entonces es una mucosa simple. Ahora si vamos a la clasificación, ¿era simple o compuesto? Simple. El simple es el punto de vista de la mucosa. Ahora es monocavitario o policavitario. Monocavitario. Esto no más que claro que es monocavitario. En el caso de los rumiantes vemos que es policavitario Compuesto. y compuesto. Eso está claro porque los tres estómagos son aglandulares y el estómago verdadero es glandular. ¿Claro? En el caso de Equino también era compuesto. En el caso del equino había una particularidad, era un estómago de tipo monocavitario y era compuesto. ¿Por qué era compuesto? Porque tenía una parte glandular. Porque tenía una parte aglandular y una parte glandular. La parte aglandular era proventricular, en la cual desembocaba justamente el esófago, y en el interior de la mucosa encontramos un engrosamiento que separaba una zona aglandular de una zona glandular. Y la zona glandular, ¿cómo se llama ese límite de demarcación? ¿Se acuerdan del engrosamiento de la mucosa? Algo así. Algo de amargo era. ¿Qué no es? Exactamente, margus plicatus. No de amargo, pero más o menos relacionado a la palabra de alguna manera. Es margus plicatus, ¿sí? Es un engrosamiento simplemente de la mucosa que delimita una zona glandular de una zona aglandular, ¿ok? Posteriormente seguíamos con lo que sería el píloro, función valvular, y vamos a lo que sería ya el intestino delgado. Claro, el estómago, si yo lo pongo de esta manera, ¿sí? A la izquierda del plano medio y a la derecha, ¿se acuerdan? El duodeno descendente al lado derecho, ¿sí? Esto había estómago, píloro, y acá ya continuamos con el duodeno. Recuerdan que el duodeno en este punto hacía una flexura en forma de S. exactamente. No está muy marcada porque la pieza ya tiene su recorrido, pero básicamente sería esto, ¿sí? Una flexura en S, y posteriormente ya continuamos con lo que sería el duodeno descendente del lado derecho. La primera porción del intestino delgado viaja en sentido caudal de craneal hacia caudal dentro de la cavidad abdominal a la derecha del plano medio. Duodeno descendente al lado derecho. La regla de las 3D, ¿se acuerdan? Sí, sí. Duodeno descendente del lado derecho, ¿sí? Hasta llegar, si yo tuviese acá el ala del ilión, no hay un coxal de perro por acá, ¿no? De perro. Si desarmamos uno. Si hay por ahí de mano, y si no, no se preocupen. No. Allá hay trabajo, entonces. Bueno, imagínense que en este punto tengamos el coxal, ¿sí? Y viaja en sentido caudal el duodeno, llega hasta el ala del ilion. ¿Ubican el ala del ilion? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, llega al ala del ilion y gira de lateral derecho hacia medial, formando una flexura, que es la flexura ilíaca en este punto, ¿sí?
Y posteriormente, duodeno descendente pasa a ser duodeno ascendente. Totalmente contradictorio. En vez de ir hacia arriba, va hacia abajo, duodeno ascendente. ¿Sí? El duodeno ascendente termina en ese punto y posteriormente el tubo digestivo se hace muy flexuoso, como van a ver acá. ¿Siguen acá? El punto, ¿se observa? ¿Todos ven? Sí. Sí. Duodeno descendente del lado derecho, ¿sí? Y desciende en este punto. Voy a mover acá y miren acá. Acá continúo directamente. ¿Sí? Con lo que sería, ¿cuál sería la siguiente porción del duodeno? El yeyuno. Yeyuno. Todo esto es yeyuno, ¿ven? Yeyuno, 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 todo es yeyuno. ¿Vieron que es muy flexuoso? Bien, antes de seguir avanzando les quiero consultar algo. ¿Se acuerdan que el intestino delgado tenía una clasificación, una porción fija y una porción móvil? ¿Se acuerdan cuál era la porción fija? El intestino delgado, primero que nada, tiene 3 porciones. Sí. Duodeno, Duodeno, yeyuno, yeyuno, e ilion. ilion. Duodeno, yeyuno y bueno, ilion, porque se acuerdan que era el límite de marcación. Tiene una porción fija, la cual le denomino duodeno, ¿sí? Que siempre está ubicado a la derecha del plano medio en el animal, ¿verdad? Y una porción móvil compuesta por el yeyuno e ilion. ¿Vieron? Todo esto es mucho más móvil y esto se mantiene fijo en la pared lateral derecha del animal. ¿Ok? Y el yeyuno junto con el ilion mucho más móvil. ¿Claro? Ahora, seguimos con el yeyuno. Yeyuno, yeyuno, yeyuno. Y fíjense acá. ¿Qué sería esto? Mesoyeyuno, ¿sí? ¿Ok? Este meso, que es un pliegue del peritoneo, se extiende desde uno de los bordes. ¿Vieron? Esto sería así. Viene una lámina de esta manera, contornea de esta manera y asciende nuevamente, formando de alguna manera una bolsa en la cual sostiene lo que sería el yeyuno. Este meso continúa hacia arriba y hace esto. Se fija al techo de la cavidad abdominal, por más que sea móvil, pero de alguna manera tiene que estar, sostener, ¿no? Entonces decíamos yeyuno, y en este punto quiero aprovechar para observar, y ya me salté ahí y voy a volver hacia atrás. Listo. Si quieren tocar ahí, Toquen lo que tienen guante. esto de acá, mira. Metan la mano, no la pata. ¿Saben lo que es? Es parte del sistema linfático, ¿sí? ¿Se acuerdan los nódulos linfáticos? Nódulo linfático. Los nódulos linfáticos yeyunales. ¿Qué ocurría a nivel intestinal? La absorción. Todo eso que se absorbe se tiene que filtrar de alguna manera. Entonces, en los nódulos lo que tenemos es una acumulación de células de la línea blanca para controlar de alguna manera de que no se avance sobre el torrente sanguíneo directamente. Porque la linfa que se recoge en todo el duodeno, ¿sí?, va a los nódulos linfáticos, que serían como los puestos de control, ¿sí? Háganse de cuenta que ustedes tienen que viajar de Encarnación a Asunción, y para llegar a Asunción tienen que pasar por varios puestos de control, ¿ok? Y en todos los puestos se controla documentación, identificación de dónde viene, a dónde va. Lo mismo pasa acá. Todo lo que circula, y puede pasar una célula, y junto con una célula puede pasar un agente infeccioso. Háganse de cuenta que entre las células se mezcla una bacteria y va viajando, llega a puesto de control y a veces pasa desapercibido en el montón. Puede pasar como pasa en todos lados, supera el control y llega hasta el techo de la cavidad abdominal. En el techo de la cavidad abdominal existe un gran vaso linfático que es la cisterna del Quilo. ¿Se acuerdan? Yo cité varias veces la cisterna del Quilo. Sí. Y está en relación con lo que sería la vena cava caudal. La vena cava caudal viaja en este sentido y desciende en este punto. Pero en cambio la cisterna del Quilo sigue derecho, ¿sí? Supera lo que sería el diafragma y posteriormente va hacia craneal, y esa cisterna del Quilo lo que hace es abrirse a nivel de la aurícula derecha del corazón o a nivel de la vena, de cualquiera de las venas cava, craneal o caudal. ¿Qué lleva eso? Lleva líquido. Y junto con ese líquido, ahí va la linfa, ¿sí?, que inicialmente era líquido intercelular,
pues pasa a ser linfa dentro de los vasos linfáticos y cuando llega al torrente sanguíneo, imagínense que se haya filtrado una bacteria. Para la bacteria están dadas las condiciones de temperatura, pH, humedad, alimento, todo, sustrato, todo lo que ella quiere utilizar, tiene el cuerpo humano o el cuerpo animal para poder replicarse. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Llega la bacteria a nivel del corazón, se vuelca al torrente sanguíneo y se disemina. Y entramos en una septicemia. ¿Entienden? Por ahí viene la mano de la importancia de los nódulos linfáticos a nivel del intestino. ¿Bien? Les dije que iba a volver un poquito para atrás y vuelvo a este punto. ¿Esta qué parte era? Bueno, Descendente. Duodeno descendente Descendente. primero. ¿Sí? No se olviden, duodeno descendente Descendente del lado derecho. derecho. ¿Bien? En relación directa con el duodeno, yo tengo una estructura, una glándula anexa del aparato digestivo. Había citado el nombre de niña bonita dentro de la cavidad abdominal, en forma de V. V corta, o de V en realidad, ¿sí? V sería. Que es el páncreas, ¿sí? El páncreas es encargado de sintetizar enzimas digestivas que se van a volcar ¿a dónde? A nivel del duodeno. ¿Para qué? Para favorecer la digestión y la lisis de las proteínas en aminoácidos. Un ejemplo simplemente, ¿verdad? ¿Dónde se da eso? A los 5, 6 o 7 centímetros posterior al píloro encontramos la desembocadura, ¿sí? En el caso del perro tenemos uno más, entonces vamos a encontrar un conducto pancreático accesorio unos 5 centímetros más atrás, en el cual va a desembocar y va a volcar el contenido de la secreción del páncreas, ¿sí? ¿Cómo se sostiene el páncreas? Directamente a través de este pliegue del peritoneo, que es el mesoduodeno, ¿ok? Si ustedes miran duodeno, y este se relaciona directamente con el duodeno, a través del pliegue, ¿bien? En este punto se puede observar parte de los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Recuerdan que vasos sanguíneos eran responsables de irrigar al intestino delgado? Arteria, sí, cierto. La Algo de arteria ella. esclerótica, la gástrica y me falta la esclerótica, la gástrica, me falta una. Ilíaca, ¿no? No, esperamos un segundo. ¿Recuerdan la aorta? Sí, me voy a retrotraer un poco más para que no se confundan. Teníamos la aorta abdominal, que daba, ¿cuántas ramas daba? 3. 5. Teníamos tronco, celíaco, mesentérica anterior, renal, mesentérica posterior y espermática o útero-ovárica dependiendo del género. ¿Sí? ¿Sí, Norma? el tronco celíaco es el que se subdividía atrás para irrigar. Exactamente, el tronco celíaco es la primera rama después del diafragma de la aorta abdominal. ¿Sí? Ese tronco celíaco desciende y se divide en hepática, gástrica y esplénica. Lo voy a hacer de esta manera: esplénica, gástrica y hepática, el hígado a la derecha. ¿Bien? Pero yo pregunté en realidad cuál era el vaso sanguíneo responsable principalmente. No digo que lo que dijo Norma está mal, porque existen ramas de apoyo de lo que sería el tronco celíaco responsables de irrigar al intestino delgado. ¿Cuál es la siguiente rama inmediatamente después del tronco celíaco? Recién dije, ¿se acuerdan? Tronco celíaco. Tiene 3 ramas. La que sigue. También tiene 3 ramas. Era la arteria La arteria mesentérica craneal es la que. o mesentérica anterior. ¿Sí? De esa mesentérica se descomponen, ¿sí?, en una arteria mesentérica anterior, mesentérica posterior, ¿sí?, y en una que va directamente hacia la parte posterior del tubo digestivo. ¿Bien? La anterior es al páncreas. ¿Sí? Al intestino delgado. También Y la se puede. posterior también al intestino. Asimismo, y junto con la arteria celíaca,
hay ramas que van en sentido caudal y se anastomosan a pleno canal con este vaso sanguíneo. ¿Sabes? Todo claro hasta ahí. ¿Sí? Entonces, después de lo que sería yeyuno, seguimos yeyuno, 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 y del yeyuno, esperen que me pase. Ahora empecé al revés. Duodeno, yeyuno, yeyuno, todo esto es yeyuno, yeyuno, yeyuno. Y león, vieron que el yeyuno es bien flexuoso y el ilion un poquito más recto, ¿sí? Sí. Y el ilion sí, va a continuar directamente con el intestino grueso. ¿Cuál es la primera porción del intestino grueso? Ciego. El ciego. Acá tenemos el ciego. Una forma de cómo este está colapsado, no es así exactamente, es más bien se mantiene extenso, ¿sí? Y en este caso colapsó. El yeyuno continúa posteriormente con el colon, ¿sí? Y del colon existe una comunicación con el ciego, que es el orificio seco-cólico, ¿sí? Sí. En este caso, nosotros vemos que que el yeyuno se abre directamente a nivel del colon, ¿sí? Eso era en el caso del perro. En el perro, exactamente. Porque en el caso del equino, el ilion se abría directamente en el ciego y el ciego se comunicaba con el colon. ¿Bien? ¿Qué pasaba posteriormente? Teníamos el colon. ¿Qué colon tenemos? Ascendente, transversa y descendente. Exactamente, ¿sí? Entonces vamos a posicionar esto. Vamos a tratar de ubicarlo de alguna manera. Voy a poner el animal de cúbito lateral. ¿Sí? Ahora de esta manera el animal estaría de cúbito lateral izquierdo. Está aplicado con toda la parte lateral izquierda sobre este punto. Y ustedes ven parte del tórax, de alguna manera un poco de imaginación, y ya vientre. ¿Sí? Yo corto en la línea media, entro en cavidad y lo primero que encuentro es con el aumento mayor. ¿Sí? Despliego el aumento mayor de caudal hacia craneal para poder observar todo el contenido abdominal y veo, ¿sí?, que en este punto tenía parte del ciego, ¿sí?, y el colon. Voy directamente del colon descendente, colon transverso, si miran acá, colon descendente, colon transverso y colon ascendente ya directamente en sentido caudal, ¿sí? Voy a poner otra vez de esta manera. Y el colon ascendente viaja en sentido caudal para ingresar a la cavidad pelviana, y cuando ingresa a la cavidad pelviana se continúa como recto, y el recto ya directamente termina a nivel del ano. ¿Bien? ¿Quedó claro el tubo digestivo? ¿Hay algo que repasar? ¿Algo que aclarar? Para mí sí, no sé para los compañeros. Si yo les entrego la pieza y les pregunto ¿dónde está la porción fija del intestino delgado? ¿Van a identificar? Lado derecho de las 3D, ¿no era eso? ¿Sí? ¿Y cuál es? Duodeno ascendente derecho. ¿Y dónde está? Sobre la pieza. Si yo doy la vuelta a esto y se los entrego así. Vean, si ustedes identifican. Exactamente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Si les pido que identifiquen el ciego. Sí. ¿Sí? Sí. A ver. Ahí. Si mira con las manos, cambiar de posición. Mete la mano. Ahí está, ese es el ciego. ¿Sí? Y si cambio de pieza no hay problema tampoco. Sí, vamos a probar. Eh, Vamos a probar. Creo que va a haber diferencia en lo que es monocavitario con policavitario. Principalmente en esquino lo que habíamos. En equino es totalmente distinto. ciego gigante, ¿sí? Lo que les iba a decir es que si yo les cambio de pieza, traten siempre de ubicar un extremo del tubo para continuar posteriormente, porque cada parte del tubo digestivo tiene una característica. El duodeno es fijo, en coincidencia con el duodeno fijo ven el diafragma, y el yeyuno es móvil, es flexuoso, ¿sí? El ciego es corto, es pequeño, forma de coma, y así sucesivamente para poder identificarlo, ¿sí? Bueno, a mí por lo menos siempre me enseñaron eso. Antes de tocar la pieza, recuerden cómo se compone el tubo digestivo e ir a un extremo, ir citando parte por parte. Esta es la parte que me preguntaron, ¿me entienden? Para ubicarse,
Simplemente, ¿ok? Sí, profe. Dejo de lado todo el digestivo. Hígado. Hígado, en este caso es hígado de bovino, ¿sí? Esto básicamente está ubicado de esta manera, si ustedes se fijan, las impresiones de la Impresión de la costilla, costilla parietal. ¿sí? Esto es el hígado, es una glándula anexa del aparato digestivo, ¿sí? Que se encuentra ubicado en la cavidad abdominal, no vayan a confundirse, en la cavidad abdominal. En el caso del bovino, desplazado prácticamente en un 90% a la derecha. ¿Se acuerdan esa diapositiva en la cual tenía el hígado de bovino, el hígado del perro, el hígado del equino, el hígado del porcino? Sí. Y el hígado del equino era acá más o menos al medio, el del perro más o menos al medio, pero el caso del bovino era directamente a la derecha. Y teníamos, si yo tengo que trazar la línea, yo pongo esto de esta manera y acá trazo la línea. Solamente este bordecito está a la izquierda del plano medio, el resto todo a la derecha. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo está totalmente cargado de El rumen. la gran dilatación del tubo digestivo, que es parte del rumen, ¿sí? Y junto con el rumen que encuentro, después del rumen que venía, ¿qué otros preestómagos tengo? ¿Retículo? Retículo, omaso y por último el abomaso. ¿Claro? Sí. Bueno, el hígado, ¿qué tenía para su descripción? Una cara parietal y visceral. Bien, una cara parietal y una cara visceral. Parietal. Una cara parietal, perdón, 4 bordes. sí, una cara parietal, una cara visceral, 4 bordes, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, si yo posiciono esto de esta manera, así básicamente, tendría craneal, caudal, lateral derecho, Lateral derecho. lateral Izquierdo. izquierdo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con el hígado del bovino? En la etapa embrionaria, esto estaba de esta manera. Entonces, en la etapa embrionaria encontramos borde dorsal, Dorsal. borde derecho, borde izquierdo y todo el borde ventral. Ventral. En la etapa adulta, posparto, esto giraba de alguna manera, ¿sí? Giraba a 90 grados. De horizontal se pone prácticamente vertical. Entonces hay un giro a 90 grados y un cambio de posición, ¿sí? Profe, ahí. En la etapa adulta gira 90 grados y se pone posición. Casi vertical. Casi vertical, Ah, ¿sí? esa era la Un duda. poco inclinación. Ahí es etapa adulta y en etapa de becerro, ahí. Exactamente. ¿Qué pasaba en este punto? Buen día, ¿cómo le va? Teníamos que el hígado hacía un giro de la etapa fetal a la etapa adulta, ¿sí? En el postparto, ¿ok? Entonces, si yo lo tuviese en etapa fetal animal, tendría de esta manera: craneal, caudal, lateral derecho, lateral izquierdo, dorsal y ventral. ¿Todo claro? Sí. Posparto, esto cambia de posición. ¿Por qué cambia de posición? Porque tenemos que el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, ¿quién era el que se desarrollaba? El rumen. El rumen, que empujaba todo el diafragma hacia craneal, perdón, y se extendía por toda la pared lateral izquierda hasta la entrada a la cavidad pelviana. Todo rumen al lado izquierdo, ¿sí? Un poco a la derecha del plano medio, el retículo. Inmediatamente un poquito más a la derecha y un poco más hacia el caudal en forma elíptica. Después del retículo que venía, el omaso. Y aplicado contra el suelo de la cavidad abdominal, El el abomaso. abomaso. Entonces, ¿qué pasa? El rumen lo empuja de esta manera, el retículo lo empuja acá, el omaso lo empuja hacia arriba y el abomaso ocupa el piso de la cavidad abdominal. ¿Me entienden? Entonces cambia directamente de posición al posparto. ¿Está claro? Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos un borde, lo tenemos que describir de esta manera, es borde ventral, pero en adulto está así. Borde Pero la derecho. descripción se hace en base al hígado en etapa fetal. Borde ventral, borde derecho, borde izquierdo, borde dorsal y borde dorsal, izquierdo, perdón. sí. ¿Sí?
Entonces, en el borde ventral, no se confundan, síganme por favor. Y díganme si se pierden, porque si no, si de acá arrancamos mal, no vamos a entender nada en todo el recorrido, ¿sí? Entonces, seguimos manteniendo entonces la posición de cuando estaba en la etapa fetal para poder explicar. Exactamente. Para la descripción se aplica La la fetal. posición de la etapa fetal. Borde ventral, borde derecho, borde izquierdo, Y Dorsal. borde dorsal. Bueno, Ya queda así para siempre. sí, Supongo que sí. en la descripción. Pero si van a la topografía en el animal adulto, ubicado a la derecha del plano medio, de esta forma. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, para Entonces. escribir se usa el de la etapa fetal. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué encuentro en el borde ventral? Ligamento Encuentro un mayor. ligamento. ¿Qué ligamento era? Mayor. redondo. Redondo. Ligamento redondo. ¿Qué era el ligamento redondo? Era una vena. Era una, Era un gran vaso un gran vaso sanguíneo. Una vena. ¿Sí? Y miren, ¿qué hacía el ligamento redondo? Fijaba el hígado al piso de la cavidad abdominal. Si yo posiciono de esta manera, el ligamento se estira y fija el hígado al piso de la cavidad en la etapa fetal. Posteriormente esto se estira de alguna manera y cambia de posición. Borde ventral, ¿sí? Justo en una fisura, ¿sí? Entre lo que sería el lóbulo izquierdo, ¿sí? Y el lóbulo derecho. Miren, yo lo veo acá, pero ustedes no sé si lo vieron. Todo es lóbulo derecho. Lóbulo derecho. ¿Ok? ¿Y cómo sé que acá termina el lóbulo derecho? Porque miro en la superficie visceral y veo que acá se marca una fisura. ¿Sí? Sí. Y marca la presencia del lóbulo izquierdo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Lóbulo izquierdo, lóbulo Lóbulo derecho. derecho. ¿Bien? Borde ventral, ligamento, ¿sí? Borde derecho, que pasa a ser dorsal ahora. ¿Qué tengo? ¿Impresión de quién? Presión del riñón. Impresión de riñón. ¿De qué riñón? Lado derecho. Derecho, exactamente. Porque si decimos el nombre y no decimos el apellido, no está completo. Y riñón del lado derecho. Del lado derecho. ¿Sí? ¿Qué ligamento voy a tener en este punto? Ligamento Ligamento triangular Derecho. derecho. derecho, ¿sí? Ligamento triangular derecho, que lo que hace es sostener al hígado a la pared del lado derecho junto con lo que sería el pilar del lado derecho del diafragma, ¿sí? Porque en este punto viene el diafragma, Sí. y viaja hacia el techo de la cavidad abdominal con un pilar. Entonces, este ligamento triangular fija, ¿claro? Borde dorsal, Dorsal. perdón, borde Borde derecho, derecho. ¿sí? Borde dorsal. Dorsal. Borde dorsal. ¿Qué tengo en el borde dorsal? La presencia de este vaso sanguíneo, ¿sí? Un gran vaso sanguíneo que recoge la sangre de la cavidad de los miembros posteriores. Se forma a partir de ramas parietales, ramas viscerales, de dos ilíacas a nivel de la cavidad pelviana. No quiero decir el vaso sanguíneo, quiero que lo digan ustedes. Viaja en sentido caudo craneal por el techo de la cavidad abdominal y llegando a la altura del... Antes de llegar al diafragma, desciende directamente para apoyarse sobre el hígado, ¿sí? Recibir las afluentes de las venas hepáticas. En el interior se ven las afluentes de las venas hepáticas, ¿sí? Y se continúa como un vaso sanguíneo que va hacia el craneal y se aboca directamente a la aurícula derecha del corazón. ¿Qué vaso sanguíneo es? ¿No? Claro. Cava. ¿Sí? La Entonces, vena porta estaba ahí, no la sabía, ¿no es cierto? ahora vamos a ir a la vena porta un ratito, mira. Vena cava caudal, vena porta. Ahí está. Sí, ¿Sí? ahí está. Cava caudal, porta. Ah, está. En la superficie visceral. Ah, ¿Está claro? sí. Entonces, en el borde dorsal tengo de alguna manera parte de lo que fue la vena cava Caudal. caudal. ¿Claro? Hacia el borde izquierdo, que tengo un borde fino, simplemente sin grandes descripciones, un borde fino, que pertenece a qué lóbulo. Derecho. Izquierdo.
Lóbulo izquierdo. Lóbulo lateral izquierdo, exactamente, porque yo lo que veo, ustedes ven ahora mismo, ahí le voy a mostrar con mañana, es una vista de la superficie visceral. Visceral, sí. ¿Sí? Ahí estás viendo una superficie de lo que sería la vista visceral, ¿sí? Borde izquierdo, ¿sí? Borde derecho. Lóbulo derecho, lóbulo caudado, perdón, lóbulo cuadrado y lóbulo izquierdo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, describimos la cara, ¿sí? Nos falta citar acá en la cara izquierda, aparte del ligamento triangular izquierdo, que va desde el hígado a un tabique musculomembranoso que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama? Diafragma. Exactamente. ¿Está claro? Yo a veces digo la descripción para que ustedes me digan la denominación, ¿sí? Entonces, a nivel de la superficie parietal, lo pongo de esta manera, ¿sí? Si me ubico en las impresiones. Y en este punto, en parte de lo que sería un ligamento. ¿Qué ligamento es? ¿Recuerdan qué ligamento era? Mayor, ¿no? ¿Perdón? Mayor, ¿no? No. El falciforme. Ligamento falciforme. Que el ligamento falciforme llega a un punto en el cual la fisura da prácticamente continuidad al ligamento redondo. ¿Sí? El ligamento falciforme lo que hace es fijar el hígado al tabique musculomembranoso. ¿Cómo se llamaba? Tabique musculomembranoso. Al diafragma, exactamente, ¿sí? ¿Es claro? ¿Qué más veo acá? En este tendría que haber otro ligamento. ¿Qué ligamento es? ¿Qué usan los reyes? ¿Qué usan los reyes? Ligamento coronario. ¿Sí? ¿Está bien? Ligamento coronario, en este punto, también al diafragma, ligamento falciforme, ligamento redondo, ligamento triangular derecho, ligamento triangular izquierdo. ¿Sí? En la superficie visceral, ¿qué veo? Veo impresiones, ¿sí? En este caso tengo impresiones, lóbulos, y veo a esto, que es una pequeña bolsita de reservorio de ¿qué? Bilis. La vesícula biliar, exactamente. Y en este punto veo lo que sería la desembocadura de la vena porta, ¿sí? Que recoge la sangre de la cavidad abdominal a partir de lo que sería mesentérica anterior izquierda y esplénica. Juntas convergen y se abren a nivel de la superficie visceral, ¿sí? En la fisura portal. Ahora, ¿qué estructuras ingresan al hígado? Vamos conmigo y vamos a pensar. Ingresan al hígado la vena porta, ¿sí? Ingresa al hígado la arteria hepática, el nervio hepático, ¿sí? Básicamente las estructuras que ingresan. ¿Cuáles son las estructuras que abandonan? Sería el conducto de la vesícula Biliar. conducto biliar. ¿Y qué otra estructura? No, la vena cava pasa por acá. Por acá. Conducto linfático. ¿Sí? ¿Entienden? Tengan bien en cuenta, bien en claro quién entra y quién ingresa y no se confundan de que porque las venas drenan, en este caso va a significar que abandona. En este caso la vena porta ingresa, pero no es nutricia, simplemente se ramifica para realizar un intercambio. Recuerden que toda la sangre que viene de la vena porta trae grandes cantidades de nutrientes de la digestión porque las raíces, ¿sí?, recogen la sangre de lo que serían los intestinos y voy a un ejemplo directo que sería la glucosa que se absorbe, se necesita almacenar en forma de glucógeno. ¿Dónde? A nivel del hígado. Entonces la vena porta recoge la sangre, ¿sí? Se forma un sistema portal adentro. Si ustedes miren ahí adentro, acérquense y miren, van a ver que la vena porta ni bien ingresa, se abre en varias ramas. Porta derecha, porta izquierda, ¿sí? ¿Vieron los agujeritos que hay? Forma un sistema portal, entonces ingresa y se ramifica. ¿Se ve? O sea que deriva en Varias ramas, exactamente. Sí. El sistema portal lo que hace es, de alguna manera, depositar el contenido de la sangre y relacionar con el hígado. No sé si se va a ver, pero
porque nos falta un poco de luz para poder observar. Pero acá adentro tenemos varios orificios Ponele que una serían la linterna ahí. continuación de lo que serían las ramas de la vena porta. Ahí está prendiendo un linterna ahí para que pueda ver. Acá el compañero. Llegar a observar de manera más. ¿Cómo está tu? Ya te va a andar. El compañero Marino. ¿Qué va a dar? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Se ven, viste que hay unos orificios. Todos estos orificios. Ahí Aquí hay está. un orificio, sí. Que serían la continuación del sistema portal. ¿Ya? Genial. Gracias. Gracias. Como paz. Gracias, profe. Eso se ramifica dentro y una vez que se ramifica, imagínense que esto se ramifica así y de alguna manera tiene que continuar. Esa continuación directa se llama sistema portal. ¿Y cómo abandona la sangre del hígado? A través de lo que sería... ¿Qué venas eran estas? Cava caudal. No se confundan. Esta es la vena Cava caudal. caudal y esta, miren bien ahí, miren que hay unos orificios. La vena hepática. Las venas hepáticas, exactamente, que recogen la sangre y van a volcar ¿a dónde? La vena cava caudal. A la vena cava caudal. La vena cava caudal lleva al corazón. ¿Sí? Dentro de las impresiones, ya habíamos citado qué impresión era esta. Presión renal derecho. Bueno, después teníamos inmediatamente en este punto la impresión de lo que sería una estructura, le quiero decir bonete, pero más bien ya retículo, directamente el retículo genera una impresión, ¿sí? Si yo tengo esto de esta manera, a ver, me voy a poner con ustedes, sosteneme esto acá, ahí está, súper, de acá arriba, ahí, un cariño nomás que no se rompa, ahí está, súper. A la derecha del plano medio, a la izquierda, supongamos que esto es todo rumen, a la izquierda del plano medio, ¿sí? Rumen, saco el rumen y en relación un poquito a la derecha del rumen tengo lo que sería ¿con qué se comunica el rumen inmediatamente? Con el retículo. El retículo, ¿sí? El retículo con qué continúa a través de un orificio retículo masal. O mazo. Con el omaso, ¿sí? ¿Y el omaso con qué se continúa? Abomaso. Con el abomaso, ¿sí? Que se ubica el abomaso en el piso, formando una impresión abomasal, o masal y reticular. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a ver, compañero, ahora acá. Luego de esta manera también. ¿Puedes bajar un poquito más la Ahí mesa? está. En este punto teníamos la impresión del retículo, ¿sí? Porque aquí ya tendríamos todo rumen, retículo, omaso, Mazo y abajo mazo. todo omaso exactamente en la parte de abajo. ¿Está claro? Sí, profe. Súper. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Superamos hígado, pasamos a la última pieza que tengo. Oye, le hemos colgado mi idea. Debe ir a dónde va a la olla. Con mucha cebollita de verde y ya está ya. La carada, ¿no? Riño, Con mucha cebolla. Este riñón tiene 2 años y medio más o menos. Está rico, está. La verdad que yo paso a las vísceras, voy directamente a la costilla. Ah. Cuando se puede, no, evidentemente no siempre se puede. Bueno, pasamos a la otra glándula, ¿sí? Que es el riñón, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué era una glándula? Porque. Sintetizaba hormonas. Endógenos y exógenos, ¿no? Sí. De alguna manera, ¿sí? En este caso, lo que hace es producir hormonas. Sí. Por eso es una glándula. Entonces, esta glándula tiene la capacidad de funcionar como órgano sintetizador de hormonas y actúa a distancia en un órgano blanco, ¿sí? Cuando existe una disminución de glóbulos rojos, ¿qué hace el riñón? Libera eritropoyetina, ¿sí? Es una hormona que actúa a nivel de la médula ósea, estimulando la formación de glóbulos rojos. ¿Claro? Cuando disminuye la presión sanguínea, ¿sí? Lo que hace es estimular de alguna manera un sistema remina-angiotensina, ¿sí?
ese sistema renina-angiotensina termina transformándose en angiotensinógeno 2 en el hígado, y ese angiotensinógeno 2 es la hormona realmente que actúa a nivel de los vasos sanguíneos en forma periférica, disminuyendo la luz para aumentar la presión. ¿Sí? Recuerden que, como regla de la física, toda estructura cilíndrica que transporta un líquido en su interior o un fluido, al disminuir la luz, eso aumenta la presión del fluido. Sí. ¿Claro? Entonces, de alguna manera lo que hace es regular. Recuerden, riñón derecho siempre un poco más desplazado hacia craneal en comparación al riñón izquierdo. Yo estoy parado en la parte caudal, en la parte dorsal del animal. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, riñón derecho, riñón izquierdo. Riñón derecho ubicado debajo de las últimas dos costillas y primera apófisis transversal a las vértebras lumbares. ¿Sí? En cambio, riñón izquierdo debajo de la última costilla, ¿sí? De esta manera más o menos tendría que ser, última costilla y dos primeras apófisis transversales a las vértebras lumbares. Riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Ok? ¿Qué presenta el riñón para su descripción? Una superficie dorsal. Una superficie ventral. Un borde derecho, izquierdo. y Dependiendo del lado que está, izquierdo, derecho. No va por derecho e izquierdo, porque los dos presentan el borde. Borde lateral. Borde lateral. Y un borde medial, el cual está interrumpido en un punto, ¿sí? Para dar paso a lo que sería el ilio renal, en el cual en el ilio renal encontramos la entrada y la salida de estructura, ¿sí? ¿La entrada de quién? ¿Quién tiene que entrar al riñón para generar un aporte sanguíneo? La aorta abdominal. La aorta no va a entrar al riñón. Una rama de la aorta sí. La aorta sí. La renal. Las renales. La arteria renal, ¿sí? Sí. La arteria renal en comparación al tronco celíaco, ¿sí? Yo tengo la aorta acá. Todo esto es aorta. ¿Sí? Una vista dorsal. Celíaca, mesentérica anterior, renal, mesentérica posterior, espermática o útero-ovárica, macho-hembra distintamente, y la cuadrifurcación. ¿Sí? Espero que se entienda de alguna manera. ¿Me siguen? Entendemos, o sea que no. Sí. Se nota que dimos re mal esa parte, ¿no? No se preocupen. Lo importante es que se ubiquen y tengan en cuenta la disposición y la distribución de los grandes vasos sanguíneos a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, aorta abdominal, primera rama que tendría acá el diafragma. Primera rama, tronco celíaco. Segunda rama, Mesentérica craneal. mesentérica craneal, mesentérica anterior. Bien. Inmediatamente por detrás, ¿qué tengo? La renal. Arteria renal. Mesentérica Posterior. ¿A quién me arriba la mesentérica posterior? Miren. ¿A qué parte de los intestinos? Delgado. O sea, Intestino No, grueso grueso. hacia atrás. ¿Sí? Porque acá, yo ya tengo la entrada de la cavidad pelviana. Las últimas vértebras lumbares ya se cuadrifurca y ingresan a la cavidad pelviana. ¿Sí? Para que se vuelvan a ubicar. Aorta abdominal, tronco celíaco, responsable de irrigar ¿a quién? Hígado, vaso, estómago. ¿Verdad? sí. Mesentérica anterior, responsable de irrigar intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio. Arteria renal, responsable de irrigar a ambos riñones. Mesentérica posterior, responsable de irrigar al intestino grueso. Ciego, colon y recto. Ciego, colon, recto y bueno, un poco más hacia atrás. ¿Está bien? Posteriormente la aorta que hace Se cuadrifurca en ilíacas externas e ilíacas internas. Ilíacas externas a los miembros, miembro derecho, miembro izquierdo, ilíacas internas a los órganos de la cavidad pelviana. ¿Claro? Celíaca impar, mesentérica impar, renal impar y la cuadrifurcación. ¿Está claro? Bueno. Segundo tipo de trabajo. Estamos aprendiendo segundo curso, bro. Gracias, Ricardo. Todos repasamos todo el tiempo, así que no se preocupen por eso. Bueno. Riñón izquierdo.
Riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Qué teníamos en el hilo renal? Yo le estaba diciendo quién entra al riñón. La arteria. La arteria entra, pues la arteria tiene que irrigar, ¿sí? ¿De aquí arteria es? Arteria renal. ¿La arteria renal es par o impar? Par. Exactamente. Entonces, una arteria renal, otra arteria renal, ¿sí? ¿Qué otra estructura va a ingresar al riñón? Todo órgano necesita de una irrigación por una arteria. Necesita de una inervación por una fibra nerviosa. Nervios renales, por supuesto, determinados o de qué origen, del plexo de la cavidad abdominal. ¿Bien? Entra la arteria, entra el nervio. Y uno. Si mal no recuerdo, no entra más nadie, pero ahora sí salen. ¿Quién sale? Si la sangre entra, Tiene que salir. las venas renales. ¿A dónde van las venas renales? En la A la cava. vena cava caudal, ¿sí? Si la aorta está a la izquierda, en forma paralela y a la derecha, viaja la vena cava caudal, ¿sí? La vena cava caudal. La vena cava caudal en este punto desciende y se aplica sobre la cara del hígado. Vena Sí. cava caudal. ¿Bien? Las venas renales desembocan en la vena cava caudal. ¿Qué otra estructura tiene que abandonar el riñón? Y va a dejar para lo último el uréter. ¿Qué otra estructura? Recuerden, cualquier órgano necesita un aporte sanguíneo, un drenaje linfático, un aporte nervioso y un drenaje sanguíneo. Y falta ¿cómo es? La linfa. El drenaje linfático, exactamente. ¿Sí? No olviden, Nada más se dice. ahí cerramos, no olviden quiénes entran y quiénes salen de los órganos. Siempre necesitamos un aporte sanguíneo con una arteria, un drenaje venoso, un drenaje linfático y un aporte nervioso. ¿Está claro? Bueno. El drenaje sanguíneo va por las venas renales hacia la vena cava caudal. Sí. Yo he presentado al riñón para su descripción un borde lateral, un borde medial con un hilio renal, un polo craneal, un polo caudal, una superficie dorsal y una superficie ventral. ¿Claro? A su vez, no traje el órgano cortado, ¿sí? Pero se los debo por esta vez. ¿Qué más presenta para su descripción desde el punto de vista estructural? Inmediatamente por fuera una cápsula. ¿Qué cápsula es? ¿Y eso? No. Miren el tejido, el color del tejido. ¿Qué les parece esto que es? Esto. Es lo que le da el sabor a la carne. Una cápsula adiposa. Una cápsula adiposa. La grasa le da el sabor a la carne. ¿Sí? Pero no muchas grasas no viene muy bien tampoco, ¿no? Bueno, una cápsula adiposa. Inmediatamente por debajo de la cápsula adiposa tengo una cápsula de tejido fibroso. ¿Sí? Sí. ¿Ven? Cápsula de tejido adiposo. E inmediatamente por debajo de la cápsula de tejido adiposo, ¿qué tengo? El parénquima funcional, que es el tejido que cumple la función a nivel del órgano. ¿Sí? Ese, como no está cortado, vamos a jugar un poco con la imaginación, presenta una corteza y una médula. ¿Sí? En el cual la unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona. Exactamente, todo órgano tiene una unidad estructural y funcional. ¿Sí? Es la nefrona. ¿Ok? La nefrona lo que hace es filtrar la sangre que ingresa a través de la arteria renal, rama de la arteria aorta, se filtra esa sangre a nivel de la nefrona, desde la corteza se va a filtrar y se va a filtrar hacia la médula. ¿Ok? A nivel de la médula se van a terminar de seleccionar los elementos que quiero decir el organismo que se deben eliminar. Depende de si está lesionado o no. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no es normal encontrar en la orina, ¿sí? Porque es el producto final de la filtración, moléculas de glucosa, moléculas de proteína, ¿sí? ¿Por qué? Por el tamaño de filtración. Si encontramos ese tipo de moléculas es porque existe una lesión renal. ¿Ok? Ya hay que evaluar si es crónico, agudo, qué tipo de lesión es. Y buscar si se puede solucionar. ¿Ok? Se filtra la sangre. ¿Qué parte de la sangre se filtra? ¿Se acuerdan qué parte de la sangre? La parte líquida. El plasma. El plasma sanguíneo. Contra la corriente
tal cual se filtra el plasma, y una vez que se filtra el plasma se selecciona qué parte se elimina y qué parte no. La parte que se elimina se va a través de este conducto, ¿sí? Que está acá. A ver si me permite entrar. No me permite entrar, pero alcanza a ver una pequeña luz ahí, ¿sí? Que es el uréter. ¿Qué es lo que hace el uréter? Es transportar el producto de filtración del riñón desde los riñones hasta ¿dónde? La uretra. A la vejiga. Hasta la El vejiga. lugar de almacenamiento. Para desechar ya. Se almacena en la vejiga y cuando la vejiga llega al tope de carga, se elimina. ¿Está bien? Y de esa manera se compone básicamente lo que es el riñón. ¿Sí? Si yo les entrego el riñón, ¿sí? Y les pido que me describan borde, cara y superficie. Citar simplemente. ¿Van a saber? Sí. Cara dorsal, ventral, Ventral. Borde lateral y borde medial. ¿Y qué sería? Ese era, no era el ¿Qué tiene la Tierra en los extremos? polos. Polo craneal y polo caudal. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene el borde medial? Tiene una fisura, una incisura. No. Como todo ahora tiene un hilio. Ilio. ¿Para qué es el hilio? Para que ingresen estructuras y abandonen estructuras. ¿Qué estructuras ingresan al riñón? Es tipo una doble vía. Entra. Exactamente. Alguien tiene que entrar y algunos tienen que salir. ¿Quiénes tienen que entrar al hígado? La Arteria hepática. Perdón, la arteria renal. Bien. Después el vaso linfático. El nervio renal, ¿sí? ¿Y quiénes tienen que salir? La, Las venas. La vena, Vena renal. renal. La linfa del. el conducto linfático, ¿sí? Sí, y del uréter. Y el uréter, que es el producto O de... sea, sale 3 y entra 2. Sí. Pero en el caso del hígado era un poco más complicado. Fisura porta, ¿sí? En este caso ingresa la vena porta, Vena porta. ingresa la vena, un poco contradictorio, ingresa la vena porta, ingresa la arteria hepática, ¿sí? Ingresa la arteria hepática, ingresa el nervio hepático y abandona en este caso la linfa Linfa. y el conducto de la vesícula biliar, ¿sí? Por este lado abandona solamente las venas hepáticas. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Entendió? Sí. ¿Quedó claro? Bueno. De mi parte, Profe, en el hígado, disculpe, le pregunto de vuelta, ¿ingresan la vena porta, la arteria hepática y el nervio hepático? Sí. Y salen del hígado las venas hepáticas, la linfa y el conducto de la vesícula biliar. ahí vamos a poner una pausa ahí entre quienes ingresan y quienes salen. ¿Correcto? Hasta donde quienes ingresan. Vena porta, arteria hepática, nervio hepático. ¿Sí? Estamos hablando de la fisura porta. Este punto. Ingresa ingresa vena porta, que es el que más me llama la atención. ¿Ok? Ingresa la arteria hepática. Arteria hepática. ¿Ok? Ingresa el nervio hepático. ¿Quiénes van a abandonar? El conducto Biliar. Biliar. ¿sí? Y el conducto del sistema linfático. ¿Claro? Pero las venas hepáticas lo hacen A la cava caudal. exactamente, pero en la superficie parietal. Sí. ¿Está claro? Entonces, ¿se cuenta eso o decimos nada más que la vena cava caudal más sale de vuelta o En este caso, lleva a nivel de la fisura porta no podés contar las arterias hepáticas. Descartado. Simplemente las arterias hepáticas abandonan el hígado a nivel de la vena cava craneal. ¿Quedó claro? Sí, ¿Hay profe. alguna duda? Vale, profe. ¿Algo que repasar? ¿Algo que ver otra vez? No sé. Con el video después repasar ya. Ok. Creo que Clase se magistral. entiende. ¿Te gusta así, Norma? ¿No escuchó, Norma? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí te gusta la clase? Sí, obvio, porque tenemos un montón ahí, me gustaría estar ahí con cámara, nos morimos de ganas. Y como dice Rita, vení nadando. Prepara brazo. Muy malo,
Así como dijo ahorita Carla, y tiene que venir nadando. No explico para nada, chicos. Campichuelo nos vemos. Profesor, Disculpe la ignorancia. Este sería un riñón de un canino, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Caballo, De mi parte, bueno, el riñón de caballo tenía una particularidad. Era distinto. El riñón del lado derecho tenía una forma de qué? Forma de baraja francesa, ¿no? Ahí. Francesa. Un corazón de baraja francesa. El derecho. Y el izquierdo, de lo que yo no me acordaba, me dijo Norman otra vez, a lo que se come, de guisante. Ah, ¿Sí? Guisante. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Esa es una gran diferencia. Y cuando veamos el riñón del bovino es totalmente diferente otra vez porque es un lobulado. Nada que ver con los riñones que venimos viendo hasta ahora. Y el riñón del porcino es mucho más alargado simplemente. Solamente esas son las diferencias. Pero esta es la única diferencia con el riñón del bovino porque tiene una pieza muy linda sobre esa para mostrarlo. pero para las descripciones son todos iguales, ¿verdad? Y bordes, polos, superficies, Cara. hilio. Y sí, básicamente la descripción es igual. En el riñón del equino cambia un poco con el tema de los bordes, lateral, medial, al tener una forma triangular, ¿sí? Va cambiando un poco la dirección de los bordes, se tienen que ubicar un poco. Pero todo presenta, por ejemplo, una cápsula adiposa, una cápsula fibrosa, un tejido parenquimatoso en el cual se produce la filtración, y básicamente es eso con respecto a los riñones. ¿Se entendió? Se entendió. Excelente. Bueno, Espectacular. Muy bien. Queda una práctica así, sí. cuando quieran. Necesitábamos una práctica. Seguro. Muchas cosas que no aprendimos ahora aprendimos legalmente. Bien, esto te quiero mostrar, justamente estaba Este también es mostrando- Coca-Cola, Ese ¿verdad? de corazón. Eso es corazón de cerdo, lo pueden tocar sin guantes, esas veces son piezas plastinadas ya, ¿sí? No tienen olor, no tienen, bueno, este está en la última etapa del curado, por eso tiene ese tacto húmedo, pero es debido a qué? A la silicona, es silicona lo que están tocando, ¿ok? Y se parte de un órgano real, ¿ok? No se preocupen porque no es tóxico, no hay ningún problema. Y les comparto que hace 2 años, como les estaba También diciendo, como la silicona, mujeres. estamos a pasos de... Pues formar- está... Eso sí está se terminado. completó, pero son 2 técnicas distintas. Este es a temperatura ambiente y aquel es en frío. Aurícula. Los dos ¿Cuál? vinieron de Chile. Aurículas. Ah, Espectacular. no, el ventrículo es acá abajo ventrículo, acá arriba aurícula. ¿Por qué? Porque se parece a un... Sí, ¿En serio? eso nomás.